Y no podemos iniciar sin ponernos en la mano de Dios. Vamos a abrir el micrófono de nuestro hermano Ramón García Tatis, quien va a hacer la oración de inicio. Don Ramón. El micrófono, don Ramón. Don Ramón. Inicia de nuevo. Todavía está en silencio, don Ramón. Ahora sí. ¿Me oye? Perfecto. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad que tú nos brindas, de esta gran idea que se tuvo de que el Colegio de los Diáconos, pues, nos diera la oportunidad a todos de seguir creciendo, de seguirnos formando, de tal forma que mensualmente tenemos la oportunidad de encontrarnos y recibir tu palabra a través de hermanos que nos nutren, nos ayudan a seguir creciendo para que nuestro apostolado cada vez más tenga más efectividad según de tu plan divino. Esta noche agradecemos la gran oportunidad de encontrarnos con Monseñor Plinio Valentín Reynoso y con un tema tan interesante y tan necesario para el crecimiento espiritual nuestro. Pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestra mente, nuestro corazón y abra todo el entendimiento nuestro, así como la sabiduría que a través de Monseñor Plinio, todo ese alimento, toda esa miel que nutre, llegue a nosotros. Te damos gracias, Señor, y te decimos todos en conjunto: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de su consuelo. Abre nuestro ser, nuestro entendimiento, y que sea de provecho para nosotros. Amén. Amén. Gracias, don Ramón. Dios le bendiga siempre. Y para abordar el tema que nos ocupa para esta noche, debemos de conocer cuál es el nombre del tema que perseguimos y quién lo va a exponer. Abramos el micrófono a todos. Salvador Cano, quien nos va a orientar sobre el expositor. Buenas noches, hermanos. Quiero ante todo felicitar a los hermanos diáconos de la Promoción San Esteban que están en aniversario en el día de hoy, pidiendo al Eterno Padre que siga derramando sobre ellos el Espíritu Santo, guiando sus pasos, confirmando la vocación de servicio a esta iglesia de Cristo que tanto nos necesita. A Monseñor Valentín Reynoso, yo lo conocí como Plinio hace unos años en la parroquia de allá de Los Prados, y él estaba justamente ahí con los misioneros del Sagrado Corazón, y realmente me impactó mucho su persona, su sencillez, y creo que todos esos días que yo asistí a la misa, porque iba también con mi esposa, dando seguimiento a nuestro tío querido, diácono Ramón Rodríguez, fallecido, y eso parece que marcó cierta huella en mi corazón, en la llamada al diaconado. De alguna manera, Monseñor seguro que puso alguna monedita en esa vocación de servicio y en ese llamado.
¿Quién es su excelencia reverendísima Monseñor Valentín Reynoso Hidalgo, misionero del Sagrado Corazón? Es una persona que ingresó al Seminario Menor de San José de las Matas con los misioneros del Sagrado Corazón el 18 de septiembre de 1961. Realizó estudios de filosofía y de teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino entre los años 1966 y 1974. Luego, en el año 1971 y en el 1972, realizó el noviciado. Su primera profesión religiosa la hizo el 8 de septiembre de 1972 y la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1975. El 14 de septiembre de 1975 fue ordenado diácono transitorio en La Vega y el 8 de noviembre del mismo año fue ordenado sacerdote en Nagua con la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón. El 22 de octubre de 2007, Monseñor Plinio fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros por su santidad Benedicto XVI, en sucesión a Monseñor Diomedes Espinal de León. Monseñor Valentín Reynoso Hidalgo realizó una licenciatura en Ciencias Religiosas y Educación, con mención especial en Orientación Escolar, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en los años de 1976 a 1980. Dentro de sus múltiples funciones, él ha ocupado la presidencia de la Comisión Nacional de Familia, donde realizó un trabajo importante de orientación y de formación a los grupos de familia a nivel nacional, enfocados precisamente en una pastoral familiar enriquecida por su experiencia y también por su vocación de servicio. Monseñor tiene muchas otras cosas que podemos mencionar, pero se nos acabaría la noche, así que les presento a ustedes a su eminencia reverendísima, Monseñor Valentín Reynoso Hidalgo, de los misioneros del Sagrado Corazón, quien nos va a hablar de esa visita al Santísimo y lo importante que eso significa en nuestra vida, principalmente para los diáconos y en nuestra formación y preparación para nuestro servicio. Monseñor, bienvenido, siéntase como en su casa. Usted está entre gente que lo quiere, que lo admira y que destaca sus cualidades. Muchas gracias. Gracias, Ángel Cano. Monseñor, somos todo oído. Para que prenda el micrófono, Monseñor. Ya está. Perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, se la doy en nombre de todos. Bien, tengo muy buenos recuerdos de los diáconos de Santo Domingo, porque habiendo sido uno de los miembros del clero de Santo Domingo con el cardenal, tuve la ocasión de participar en las 3 ordenaciones mayores. Hubo un grupo de 23, de 29 y 35 diáconos de un solo golpe. Y entonces conocí a gente que yo conocía desde que era muchacho. Ahí encontré uno que se llama Juanito, hijo de Abraham, de por allá, de un campo donde yo vivía, en Campo del Agua, y también apareció de diácono. Y así estuve presente en la formación de esos diáconos de los años, vamos a decir, de este inicio del siglo. Y me impresionó tanto la manera de cómo se fue llenando la capital de diáconos, porque cuando yo era estudiante, recuerdo que había un diácono en la capital. Y de un pronto, pues el cardenal tuvo la dicha de formar a tantos diáconos en esta escuela y así, pues, poner este servicio, este ministerio del diaconado a funcionar de una manera eficiente y para la gloria de Dios y la edificación de la pastoral en la arquidiócesis de Santo Domingo.
cuando fui párroco de Los Prados y las Praderas al mismo tiempo, que también me entregó el cardenal de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, pues tuve la dicha de conocer a varios que estaban todavía en formación y claro, a ustedes después de obispo, que ya estaba para Santiago, los he ido conociendo en todas las celebraciones en que nos encontramos. Para mí es una gran alegría escucharles a todos. O sea, un abrazo a todos los conocidos y un saludo y abrazo también a todos los que por primera vez esta noche veo de cerca y que me llena siempre de alegría y de entusiasmo acercarme al diaconado permanente, que es un ministerio que yo respeto muchísimo y agradezco al Señor de que nos lo haya dado en la iglesia con ese crecimiento, tanto en la arquidiócesis de Santo Domingo como en la arquidiócesis de Santiago, y se ha ido multiplicando por todo el país con la tremenda labor pastoral y la carga pastoral que tienen ustedes sobre sus espaldas. ¿Cómo comenzar esta charlita? Yo creo que no es tanto la visita al Santísimo, creo que más bien lo que me han pedido es un tema de adoración. Entonces vamos a empezar con lo que se pueda. Son ideas sueltas que voy recogiendo de aquí y de allí e iré presentando. No, tal vez no tenga un orden lógico como ustedes tal vez lo esperaban, pero son unas ideas que nos pueden ayudar. Y fíjense con qué quiero yo comenzar. Simplemente con un canto que se llama Adórote devoto. Ese canto tan bonito. Con fe te adoramos, Dios, oculto aquí, bajo el pan y el vino, te vemos a ti. Te entregamos todo nuestro corazón, porque al contemplarte se inflama de amor. Vista, gusto, tacto, se engañan en ti. La fe está segura tan solo al oír. Creo cuanto ha dicho el Hijo de Dios. La verdad eterna, no hay verdad mayor. La cruz ocultaba tu divinidad, pero aquí se esconde ya la humanidad. Yo creo y confieso unidas las dos y hago la plegaria que hizo el buen ladrón. Tus llagas no veo, cual Tomás las vio, pero aquí, Dios mío, te confieso yo, dame que en ti crea siempre más y más, en ti solo espere y ame sin cesar. Amén. Adoro te devote latens deita, pues subis figuris vere latita. Así lo cantamos en gregoriano ante latín. Pues cuánto me alegra entonces comenzar con este himno tan hermoso, este himno eucarístico, que nos sirve también de plataforma dentro de las adoraciones eucarísticas. Entonces esta noche vamos a tratar de ir exponiendo algunas ideas sobre esto que ustedes me han pedido. De entrada, quisiera decir que cuáles son las motivaciones que podemos sugerirles para que este rato de oración les resulte lo más gratificante posible, muy sencillo, a la que se hagan de cuenta de que en la Eucaristía adoramos al Señor, oramos con Dios y estamos con Dios. ¿Y qué es lo que hay que tener como ante los ojos y ante la mente de nosotros al comenzar una adoración? Primero, que oramos a un Dios presente, a un Dios evocador, a un Dios que al mismo tiempo que está presente y es evocador, es un Dios cercano, alimento, un Dios que nos da la vida, un Dios que nos llena de su amor. Y así de esa manera, pues vamos haciendo el panorama de introducción y preparándonos espiritualmente para que lleguemos a la conclusión de que el único alimento cuyo precio no sube nunca es la Eucaristía. Y dada la situación en que estamos, pues nunca subirá más hasta que todos los hombres y mujeres del mundo se convenzan de lo que es.
Cuando di los primeros retiros en el monte de oración a unos presidentes de asamblea de aquí de la arquidiócesis de Santiago, en ese tiempo no era arquidiócesis, era solamente Dios. Yo recuerdo que tratando el tema de la Eucaristía, un presidente de asamblea levantó la mano y dijo, miren cómo son las cosas. Cuando a una comunidad llega un camión lleno de alimentos de Cáritas, ese camión se vacía en poco tiempo, 15, 20 minutos, se van las toneladas que haya de comida y la gente se queda esperando más y más. Dice, sin embargo, cayó el teléfono, entonces un momentito. Sin embargo, llega un presidente de asamblea o un diácono a una comunidad y lleva 8 o 10 hostias consagradas. Y es posible que al regreso se encuentre con que le quedan todavía 4 o 5 que no tuvieron la acogida, que no fueron utilizadas por falta de creyentes que comulguen. Y en ese sentido, a mí me impresionó mucho esa realidad, porque es que el mundo no ha comprendido el valor de la Eucaristía para adorarlo, pero también para comerlo, porque la Eucaristía es uno de los sacramentos para comer. Si me detengo en esas ideas, pues voy a pasar mucho rato y se me pierde el hilo de lo que quisiera como fundamental para esta noche. Pero nos quedamos con estas ideas. Al empezar una adoración, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un Dios presente a quien adoramos, un Dios evocador, un Dios cercano, un Dios que es alimento, que está siempre con nosotros. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice Jesucristo en Juan 6:51. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan en el capítulo 6, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, yo en el verso 56. Ese párrafo del Evangelio de Juan en el capítulo 6 como que nos llena a nosotros de alegría y de esperanza y nos da la clave hacia dónde queremos dirigirnos en esta búsqueda de un acercamiento a la adoración. Hay caminos de oración y podemos decir que tratamos de presentar estas ideas con la finalidad de instruir al adorador sobre el sentido y significado de la adoración. Por eso el material nos va llevando de la reflexión a la meditación del contenido y que desemboca en la adoración. Y cuando nos plantamos frente al Santísimo y tomamos un material para la adoración, ese material pues nos va llevando al encuentro personal con el Señor. Muchos de estos materiales yo los he utilizado para la formación permanente de nuestros ministros de la Eucaristía y de los enfermos de esta arquidiócesis de Santiago. Y yo les he dicho a ellos que tanto ellos como simples ministros de la comunión y ministros de los enfermos, como los presidentes de asamblea que tienen el doble ministerio de la palabra y de la Eucaristía, como ustedes los diáconos y nosotros sacerdotes que tenemos el ministerio de dar la comunión, y los sacerdotes y los obispos de hacer la consagración de la Eucaristía para tener la comunión a mano, pues todos por compartir este ministerio que tiene que ver con la comunión, todos nosotros somos adoradores en función de nuestro mismo ministerio. Y el que no haya caído en la cuenta de esta dimensión, le hará mucho bien caer en la cuenta que ya por el hecho mismo de ser un ministro de la comunión, ya uno es un adorador permanente. En ese sentido, queremos ir al fondo para conocer bien en qué consiste la adoración, meditar el contenido y gustar el significado de la adoración, poniéndose a los pies de Jesús junto al sagrario y navegando en el mar de las delicias de su amor. Y por eso
fácilmente uno, al llegar el momento de la adoración, uno se va concentrando y llega a la adoración en poco tiempo. Se va la distracción y el corazón queda centrado en lo que es central, que es Jesucristo presente en la Eucaristía. Sabemos que a Jesucristo, de Jesucristo se adora la hostia santa como presencia viva de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, pero también podemos adorar parte de su cuerpo, por ejemplo, las llagas, la cruz, etcétera, la sangre, pero esas otras partes de Jesús que se adoran tiene que ser siempre en función de la pasión de Jesucristo, en relación con la pasión de Cristo que murió en la cruz, para que pueda tener sentido profundo que tiene la adoración de Jesucristo, ya sea en la Eucaristía, ya sea en sus 5 llagas, ya sea en su preciosísima sangre, ya sea en su costado abierto, etc. De ahí entonces nos introducimos en algunas ideas generales diciendo que la adoración es un camino hacia el Señor. La adoración nos lleva directamente al Señor. Y ojalá que hubiéramos tenido tiempo para que con las palabras del Papa Francisco pudiéramos seguir el camino de la adoración que siguieron los magos. Los magos llegaron hasta Belén y adoraron al Señor, pero tuvieron todo un recorrido desde su casa, pasando por Jerusalén, con las gestiones que hicieron con Herodes para ver cómo podían llegar allá y todo eso, hasta llegar precisamente a Jesús allí en Belén. Y lo más importante es que los magos, al llegar a Belén, inmediatamente encontraron a María y al niño, y todos los 3 cayeron de rodillas ante el niño y adoraron al niño recién nacido, reconociendo en ese niño al Señor Dios que se había dado a la humanidad, que se había hecho hombre por nosotros. Pues teniendo en cuenta como este panorama general, algunos pensamientos sobre adorar. ¿En qué consiste la adoración? ¿Qué es adorar? Es la relación connatural del hombre con Dios y de la criatura inteligente con su creador. Los hombres y los ángeles deben adorar a Dios. En el cielo, todas las almas bienaventuradas de los santos y de las santas, de los ángeles, adoran al Creador, a Dios. Cada vez que adoramos, nos unimos al cielo y a la tierra y traemos nuestro pequeño cielo hacia la tierra, porque nos acercamos a Dios. Donde está Dios, ahí está el cielo. La adoración es el único culto debido solamente a Dios. Cuando Satanás pretendió tentar a Jesús en el desierto, le ofreció todos los reinos de la tierra, todo el poder de este mundo, si él se postraba ante él y lo adoraba. Satanás, en su soberbia de locura, pretende la adoración debida a Dios, que se le rinda a él. Y Jesús simplemente le respondió con la escritura en la mano. Solo a Dios adorarás y a él rendirás culto. Y con eso, vulgarmente hablando, podemos decir que Jesús inmediatamente le mató el gallo en la frente. ¿Qué es la adoración eucarística? Es adorar la divina presencia real de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en el sacramento de la Eucaristía. Jesucristo, al comer la Pascua judía con sus discípulos, aquella noche de Jueves Santo, en la que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y dando gracias, bendijo al Padre y lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al final de la cena, tomó el cáliz lleno de vino, volvió a dar gracias al Padre y a bendecirlo, y pasándolo a todos los discípulos le dijo: tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en memoria mía. Y esta palabra de Jesús pronunciada en la última cena del Jueves Santo dan el sentido y el contenido de todo lo que es la Eucaristía y lo que debe ser la adoración, muy particularmente para nosotros los que estamos ligados a este culto, ya sea porque precisamos la celebración eucarística o ya sea porque seamos o porque somos ministros directos de la Eucaristía. Él dijo sobre el pan, esto es mi cuerpo, y sobre el vino, esta es mi sangre. Pero no solo eso, agregó también, hagan esto en memoria mía, para que pudiera seguir repitiendo y hacer presente permanentemente en el tiempo a Jesús en la Eucaristía. Y por eso aprovechó la ocasión y les dio a los apóstoles el mandato. Y juntamente con la Eucaristía instituyó también el sacramento del sacerdocio ministerial. Nacía de esa manera, en aquel acontecimiento, la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. Y desde entonces se perpetuó para siempre la presencia del Señor. Cada vez que se agota la reserva eucarística en un lugar, pues se busca en otro, o cuando viene el Padre, si es que no, si es una comunidad sin sacerdote, pues cuando viene el sacerdote, celebra la Eucaristía y renuevan también las reservas. En la Eucaristía adoramos a Dios, en Jesucristo, y Dios es uno y trino, porque en Dios no hay división. Es el misterio grande que celebramos en este grupo de fiestas que hemos tenido: resurrección del Señor, Pentecostés, Santísima Trinidad, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi y fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y en la Santísima Trinidad se ha subrayado de una manera especial esta presencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu, de tal manera que cuando adoramos al Padre, adoramos al Hijo y al Espíritu; cuando adoramos al Espíritu, adoramos al Hijo y al Padre; y cuando adoramos al Hijo, adoramos al Padre y al Hijo, porque las tres son una misma cosa. Eso es lo que confiesa nuestra fe, y el credo es muy claro en eso, cuando nos ayuda a profesar la fe en cada misa de domingo o una fiesta importante. ¿Qué más podemos añadir a este misterio de la adoración y la riqueza, la ventaja que tiene todo eso para nosotros? En una charla como esta, solamente podemos decir quizás que son como flash, porque es mucho lo que podemos decir, y entonces podríamos recoger unos cuantos elementos y después se van profundizando y concretizando esos elementos. Podemos después mandarle a preparar el cuaderno número 1 que preparé para los ministros de los enfermos y la Eucaristía aquí en Santiago, ministros de la Eucaristía y de los enfermos a la vez. Y con ese cuaderno número 1 tendrían ustedes unas cuantas ideas para iniciarse en este estudio, pero sobre todo no tanto en el estudio, sino en la práctica misma ya de la adoración. Porque decían ustedes ya a comenzar que realmente la adoración para ustedes tiene un gran significado para su vida como diácono. Y realmente un ministerio que no tiene en cuenta la adoración es un ministerio que puede quedarse fácilmente en el vacío, en el aire. Este canto, por ejemplo, uno de los cantos cuando yo volví de Curazao en el año 93, que me nombraron en Agua, encontré en Matanza este canto por primera vez. Este canto que dice: cada vez que comemos de tu pan, a mí como que me llenó de entusiasmo y de alegría y me hizo poner una mayor atención y un mayor cariño a la adoración. Cuando canto esa canción o la escucho, que dice: este pan que tú nos das nos brinda felicidad, Él nos trae la verdad, nos llena de amor y paz. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena la vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena la vida de amor. Cada vez que nos come pan aquí, decíamos en Curazao, en Papiamento, cada vez que nos come pan aquí y nos bebe de Checali, nos está proclamando muerto del Señor te revuelve. Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y esa es la espera gozosa que nosotros vamos llevando en este camino de la adoración.
que vamos encontrando las fuerzas y la fortaleza para prepararnos así hasta que Él vuelva. ¿Qué es adorar? Pues una idea más. Adorar es una actitud que presupone una capacidad inicial. Para la adoración necesitamos esta capacidad inicial, que es la capacidad de asombro, con todo lo que el asombro supone para nosotros. El Papa Francisco ha, vamos a decir, acuñado mucho esa idea del asombro, que el asombro es lo que nos lleva como a impresionar interiormente. Esa inicial capacidad de asombro. El asombro no equivale a miedo ni a perturbación angustiosa del ánimo. El asombro es como una conmoción interior, una especie de estremecimiento del alma y asombra lo grandioso, lo que supera nuestros cálculos, nuestra fuerza, y por eso el asombro está muy cerca de la fe religiosa y tiene que ser el primer ingrediente psicológico de nuestra actitud de adoradores. El asombro. El asombro es una gracia de Dios y hay que pedirla. Y realmente cuando nosotros empezamos un ratito de adoración, inmediatamente sentimos esa conmoción interior. Y eso no es un asunto nuestro, es un asunto del Espíritu. Es el Espíritu que nos va capacitando para la adoración. Podemos decir entonces que ninguna definición hay mejor para decir lo que es un adorador que un creyente asombrado, porque vive esa capacidad de asombro. ¿Y qué decir entonces sobre la segunda actitud? Una alabanza desinteresada. Nos ponemos ante Dios sin ningún interés, no tanto para llevarle problemas y a pedirle cosas, sino para contemplar. Y ese asombro es el que nos lleva a la contemplación del misterio. Por eso yo siempre he puesto como, no en duda, pero he puesto bajo tela de juicio cuando nos invitan para un rato de adoración y al momento ya están rezando el rosario dentro de la adoración. Yo soy un gran devoto y un gran admirador de la Santísima Virgen en cualquiera de sus advocaciones. Por eso soy un amigo de María en cualquiera. Cada uno tiene una advocación que es la que estima más. Por ejemplo, para mí la advocación primera es Nuestra Señora del Sagrado Corazón, la Virgen de la Altagracia, que fue la que conocí en mi casa ya de niño, y Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y después pues conocí las Mercedes y otras. Pero nosotros pues nos vamos concentrando y aunque sabemos el papel de María y lo importante que es María en nuestra vida cristiana y en ese mandato, en ese recuerdo que ella nos hace a nosotros, hagan lo que Él les diga. Pues a pesar de todo eso, yo siempre he creído que la adoración es como una oportunidad que el Señor nos da para caer ante el Señor de rodillas y inmediatamente ahí de rodillas dejar que el Señor nos hable el corazón. No tanto para nosotros contarle ni hablarle, sino sobre todo para que Él nos hable al corazón. Y claro, para que una adoración, cuando se trata de una oración grupal, pueda hacer su efecto, necesita también una guía, un animador de la adoración, que vaya poco a poco dando las pautas, las normas, diciendo qué se responde, qué no se responde, hagamos silencio y eso ahí. Pero tampoco un voceador que se pasa la hora y media, 2 horas, habla y no le da un chance al Señor para hablarle al corazón. Es importante eso, la capacidad de asombro y poder postrarse ante el Señor. Con una tercera característica o cualidad que es una profunda humildad que va acompañando al asombro. Adorar es, antes que nada, reconocer la propia verdad, es decir, nuestra total dependencia y nuestra nada en relación con el Todopoderoso, en relación con Dios. Es el ser en sí mismo, el ser en toda su plenitud y universalidad. Él es, en una palabra, todo, un todo.
en el que nosotros existimos, somos, como dice una plegaria eucarística, en él vivimos, nos movemos y existimos, de manera que siempre estaremos metidos en ese gran misterio de Dios. Una cuarta característica es una experiencia de contemplación. Experiencia contemplativa será siempre importante. Y esta es una capacidad que se logra a base de práctica. Nadie, por devoto que sea y por mucho que ore, si no hace la práctica de la contemplación, se queda siempre en lo de repetir muchas palabras. Pero cuando uno va adquiriendo esta capacidad, y es el Señor que nos la da como un regalo, en ese momento, con frecuencia nosotros nos sobran las palabras, porque ya ante Jesús, pues ya no necesitamos palabras. Estar ante él. Tú me mires, yo te miro. Tú me dices, yo te digo. Pero sobre todo, dime tú lo que tú quieres. Y veremos cómo Jesús nos habla al corazón. Nos habla en las entrañas de nuestro corazón, para que entendamos que Él está ahí presente. Otra experiencia bonita y que es característica de un adorador es un conjunto de gestos corporales. Casi siempre se vincula a la actitud adoradora. Se pone en relación siempre a ponerse de rodillas ante el Santísimo y sobre todo el postrarse en tierra. Los monjes, los conventos, pues no tienen pena en postrarse en tierra. Alguna gente los llaman exagerados, y yo he visto en pequeñas capillas de adoración, las parroquias, he visto mucha gente que se tira al suelo como si nada, y yo creo que eso es toda una actitud muy positiva. El que lo hace para que lo vea la gente, pues ya ha ganado su recompensa, como dice Jesús en el Evangelio. Lo hemos visto en el Evangelio de hoy y de ayer. Pero el que lo hace con un espíritu de humillación, de postrarse ante el que es, entonces llega a convencerse que realmente solo postrándose ante el Señor puede entrar en ese lazo de comunicación interior con el Señor. Dice una segunda característica importante en esta línea es que la adoración sea hecha en espíritu y en verdad. Ya Jesús en el Evangelio de Juan 4:21-24 había dicho: ha llegado la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. El Padre se adora en espíritu y en verdad. Y Jesús nos enseña a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Hay una cadena larga de textos donde hablan de la oración de Jesús, de cómo Jesús oró y cómo Jesús en toda su oración fue siempre una relación con el Padre, un estar con el Padre. Para Jesús, el estar con el Padre y el Padre y la idea del Padre llenó toda su vida, su actitud fundamental, llenó su corazón. Y podríamos todavía añadir unos pensamientos más, antes de cualquier intervención, porque en esta búsqueda es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, estos puntos para una adoración. Estos puntos que para mí me parecen fundamentales. En primer lugar, en toda adoración, lo primero es orientar nuestra vida. Con nuestra actitud de adoración, profundizamos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y de esta manera nos orientamos toda nuestra vida hacia Dios y por lo tanto hacia el misterio del hombre y de la historia humana concreta. Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya, somos criaturas salidas de las manos de Dios, y adorar a Jesús es adorar a Dios, y cuando nos ponemos ante Jesús nos ponemos ante el Creador. Una segunda nota para llevar adelante un programa de adoración, de adoradores, es ser iglesia que ora sin interrupción, una iglesia orante. Y por eso la adoración se hace
24 horas en el mundo entero. A donde existe la adoración nocturna, pues se completan las 24 horas. Adorando a Jesús sacramentado, cumplimos con las iglesias locales en el encargo del apóstol que nos hizo de orar de manera ininterrumpida. Orar sin interrupción, de los Esencias 5:17. Imitando al maestro que frecuentemente pasaba la noche en oración. Y Jesús, vemos en los evangelios dan cuenta de que él oraba al Padre de día, de noche y en lugares solitarios. Y cuando terminaba una actividad en que había mucha actividad de curación, de sanación, de liberación, Jesús inmediatamente se retiraba para volver a la comunicación con el Padre. Por otro lado, ayudará en este programa también el escuchar en silencio la voz del Padre. Ese silencio contemplativo nos comunicará una gran capacidad de amar a Dios y a los hermanos. En efecto, en el medio del silencio de la noche, cuando parece que se aminoraron las cosas, las prisas, la vida, y la creación endurece como esperando la venida del Señor, Salmo 18. Oramos en el corazón y con el corazón, con la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchen, eso fue lo que apareció también el día de la transfiguración, y la misma voz se había escuchado ya cuando Jesús salió de las aguas del río Jordán a ser bautizado. Una cuarta nota para un programa de adoración es poder descubrir los intereses salvíficos de Cristo Redentor. Al sintonizar cada vez más con los sentimientos del corazón de Cristo Redentor, iremos descubriendo los intereses salvíficos del Señor sobre las personas, sobre los individuos, sobre la familia, sobre la vida, sobre la juventud, sobre la comunidad, sobre la iglesia. El mismo Señor nos va ayudando a descubrir qué es lo que Él desea con todo eso, con su iglesia. Por otro lado, pues ofrecer al Señor nuestras vidas y las de nuestros hermanos. Otro elemento para la adoración. Así presentaremos ante el Señor todo lo que ha sido nuestra vida cotidiana, en sintonía con los problemas de nuestros hermanos redimidos por Cristo. Cristo murió por todos y vino para salvar a toda la humanidad. Entonces, otro elemento que sería el sexto elemento para un programa de adoradores es ser hombres, mujeres de oración, convencidos de su valor, convencidos del valor de la oración. Ser hombres y mujeres de oración convencidos del valor insustituible de la oración y consecuentes con la obligación de todo hombre de dar gloria a Dios como premio indispensable de cualquier acción que quiera ser beneficiosa a los ojos de los demás. El Señor siempre estará ahí para ayudarnos. Con esto completo los 10 puntos que deben entrar en un programa de oración, diciendo que debe unir la oración al compromiso apostólico. Entonces, la adoración es más completa cuando la vida está unida al compromiso apostólico y se lleva a la adoración. Entonces, pensamos lo que vamos a hacer, hablamos a Dios de lo que vamos a hacer
y de las personas con quienes vamos a trabajar, quienes vamos a cumplir la misión que nos ha confiado. Y luego volvemos a la gente para decirle lo que hemos hablado con Dios y cómo los hemos puesto en las manos de Dios. Un octavo punto podría ser promover el culto eucarístico, la vivencia de las celebraciones y de la comunión. Considerar como parte importante del empeño apostólico la promoción del culto a Jesús sacramentado y de cuanto pueda contribuir a una mayor vivencia de las celebraciones eucarísticas y de la comunión sacramental por parte de todos, para que todos participen de la misma gloria de Dios y de los mismos beneficios. Un octavo punto es ser testimonio vivo del dinamismo eclesial de la oración. Por lo tanto, esa oración, hacerla siempre en conexión con toda la iglesia. Traer las necesidades de la iglesia antes que las necesidades propias. Porque la ventaja es que cuando traemos ante Dios las necesidades de la iglesia y oramos por la iglesia, ya toda la iglesia ha orado por las nuestras. Por lo tanto, lo nuestro no cuenta tanto, sino que lo que cuenta es lo de la iglesia, que es la primera que está orando por todos sus hijos en el mundo. Y por último, como anotación a estos 10 puntos para un programa de adoradores, es testimoniar la dimensión vivencial de la vida religiosa del hombre. Testimoniar la primacía de la dimensión vertical de la vida religiosa de cada uno de nosotros, para ser fieles a la identidad de adoradores. Pues en esta última actitud, testimoniando, se encarnaba la exhortación emocionada de sean fieles a su vida cristiana, a su fe cristiana. Todo eso constituye la identidad de los verdaderos adoradores. ¿Y qué más podemos decir? Podríamos decir muchísimas cosas. Podríamos seguir diciendo que en el adorar hay que tener en cuenta esa actitud que presupone una inicial capacidad de amor a Dios, amor a los hermanos, amor a la gente, amor a la iglesia, amor al proyecto de Dios en nuestra vida. Pues son algunos puntos así que nos pueden ayudar a abrir nuevos caminos para que la adoración en nosotros pueda llegar a ser una verdadera realidad. Entonces, otra sugerencia que dan para los adoradores es cuáles deben ser actitudes que a tener en cuenta. Pues breve también. Esta podría ser unas 10 más. Primero, a motivarse. Ponerse ante el Señor y motivarse. Y nos motivamos simplemente porque el Señor está ahí. Y porque el Señor está ahí, ya yo estoy motivado. La Biblia nos dice que Dios tiene sus delicias tratando con nosotros. Y San Juan de la Cruz asegura que aún en estos ratos de oración débil, tenemos esa presencia de Dios. Y nos manda a no buscar nuevos motivos, sino tener como único motivo la presencia de Dios que está ahí en persona. Una segunda actitud es descálzate, como lo que pasó con Moisés cuando se le apareció el Señor y le dijo, quítate la sandalia. Y Moisés, contemplando el fuego que ardía, aquellas llamas, aquellas espinas verdes, sin embargo, no se apagaba ese fuego. Y Dios le dijo, quítate las sandalias, que está pisando en un lugar sagrado. De manera que al entrar en adoración, pensar que estamos delante del Señor y quitarse las sandalias. Y aquí quitarse las sandalias, ustedes mismos son predicadores y no hay que decir nada más, porque ya se supone que la primera sandalia que hay que quitarse son las del corazón. De esas cosas que nos llevan a nosotros por otros lados
y que nos atan a cosas materiales y temporales que no tienen que ver con nuestra relación directa con Dios. Una tercera actitud es la de escucha. Nos ponemos ante el Señor para escuchar, para estar con Él, para escuchar su palabra, para sentir su presencia. Esa es su palabra y Él está ahí, está en cada criatura, está en cada acontecimiento, está en estas especies eucarísticas, en el pan y el vino, convertido en el cuerpo y la sangre del Señor. Tu escucha ha de ser contemplativa y esto es todo lo que has de buscar para tener la paz y encontrar lo que quieres en ese rato de oración. Y hacerlo siempre con amor y en espíritu de fe. De manera que esa actitud de escucha debe estar revestida del amor y del espíritu de la fe. Una cuarta actitud es la de dialogar, el diálogo. Dialogar con el Señor, con un Dios cercano. Nunca es Dios tan Emmanuel como en el momento en que lo adoramos. Dios con nosotros, como se llama el niño Jesús, Emmanuel. Con un Dios que es alimento, con un Dios compartido en alimento para darle fuerza y vida a los hermanos. Si sigue partiéndose y repartiéndose por el bien de todos, también tú debes partirte y repartirte entregándote por los demás. De manera que nos lleva inmediatamente a las consecuencias que se derivan para nosotros de ser adoradores. Y en el quinto paso sería, o la quinta actitud, es simplemente adorar, adora. La adoración es la cima de toda la modulación. Y tanto que solo a Dios podemos y debemos adorar. La actitud adoradora parte de una radical y sincera humildad ante el Señor. Esa postura que mencioné ahorita, del que se postra sobre la tierra, sobre el suelo, sobre el piso, pues eso es una expresión de esta señal de humillación ante el Señor. Y la sexta actitud es la de callar ante el Señor, a callar todo tipo de ruido exterior e interior para darle un chance al Señor para que transforme nuestro corazón, que hable en nuestro corazón. La mirada de Jesús, yo estoy preparando un librito que se llama La mirada de Jesús y tiene una riqueza enorme la mirada de Jesús. Y el momento de la adoración eucarística es un momento tan esencial, tan importante para uno sentirse mirado por Jesús. Si uno coge todos los personajes que Jesús miró y uno se mira a la luz de esos personajes que a quienes Jesús miró, uno siente entonces cómo esa mirada de Jesús también atraviesa nuestro corazón, como a Pedro, como a Zaqueo, como a todos aquellos que fueron mirados y cuya mirada transformó su vida y su corazón. Callar es hacerse uno mismo acogida de lo que está contemplando, receptividad y escucha. La séptima actitud es agradecer. Tras una experiencia adoradora, solo puede saltarte una palabra entre el corazón y los labios. Y es la palabra, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Por eso hay mucha gente que va a la adoración y no lleva ningún método, ningún manual. Va simplemente con la boca, con el corazón. Gracias Señor, gracias Señor. Esas viejitas, pobrecitas, que a veces ni saben de letra, vamos a decir. Esas viejitas son maestras en adoración para todos nosotros. Y una octava actitud es la de interceder. Como Moisés un día, como el mismo Cristo. Más tarde, todo adorador tiene que asumir ante el Señor un rol sacerdotal ineludible y es el de interceder, particularmente en un tiempo como este de pandemia. ¿Cómo no? Y de qué manera podríamos olvidar decirle al Señor, Señor, ten piedad de nosotros, retire de nosotros este flagelo del coronavirus. Una novena actitud es la de entregarse. Entrégate al Señor.
Si toda oración ha de concluir en compromiso, mucho más la adoración. Los verdaderos adoradores adorarán al Señor, al Padre, en espíritu y en verdad, nos dice el Evangelio de en espíritu, esto es, ofreciéndose por entero a aquel a quien adoramos, y en verdad significa quedarse mirando al cielo, sabiendo que en el cielo está el Señor, pero que está en medio de nosotros. No nos quedamos mirando al cielo, sino que quedamos ahí como embobados ante la grandeza y la maravilla del Señor que está ahí presente. De ahí entonces viene la última actitud, que es la vida. Vive, salta continuamente de gozo y de alegría en la adoración, porque está ahí el Señor. Ves a Dios en todas partes, le ves como meta de todos tus caminos, de todos tus proyectos, y lo ves como objeto de todos los deseos y las esperanzas. Le estimas sobre todas las cosas, le quiere, le ama, le sientes como algo muy cercano, muy propio. Y entonces uno concibe la vida como un ir gritando, qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Hermanos y hermanos queridos, solamente unos pensamientos así, escogidos de entre muchos pensamientos que pueden ayudarles a ustedes a iniciar, y no solamente a iniciar, sino a continuar ese proceso que ustedes llevan ya. Su mismo deseo de búsqueda, su mismo deseo de conocer sobre la adoración, es una inquietud que ya habla por sí misma del deseo que ustedes tienen de conocer a Jesús, de acercarse a Él, para hacer de Jesús el centro de su vida y de su ministerio diaconal, el centro de su familia, el centro de su comunidad, el centro de nuestro pueblo. Y yo doy gracias al Señor de poder entrar en comunicación con todos ustedes que son hombres que aspiran a llegar a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como lo ha pedido Jesús, para que esa adoración al Padre sea una adoración completa y una adoración perfecta. Les felicito de corazón por su deseo, por su esperanza y también por la búsqueda que han emprendido para que podamos ir más allá de lo que nosotros tenemos hasta ahora y llegar a ser todos adoradores de Jesús, presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y presente en todas partes y en todos nuestros proyectos y decisiones en nuestro camino. Que así sea. Amén, que así sea. Señor, muchísimas gracias. Damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio, por su disposición, por lo que nos ha regalado en el día de hoy. Yo tengo mis notas, los demás hermanos tienen sus notas. Hay muchas inquietudes, muchas preguntas, pero poco tiempo. Sí le voy a participar a los demás hermanos lo que usted y yo conversamos en la tarde de hoy. Usted quisiera complementarlo con un día de práctica. Si el coronavirus, Dios nos ayuda a vencerlo, ¿verdad? Si podemos vencerlo y nos deja vivo, el término suyo. Entonces, creo que sí, que es necesario complementarla. No obstante, yo en nombre de la gran mayoría creo que es así. Estamos satisfechos con los aportes que usted pues, nos ha regalado. No queremos abusar de usted. Quisiéramos quizá dar oportunidad a 2 o 3 preguntas. No sé cómo está usted, cómo terminó, si lo puede conceder. Si puedo responder, porque a lo mejor son preguntas que son, usted la sabe mejor, la respuesta la tiene mejor que yo. Pero la queremos oír del labio suyo a lo mejor. Bueno, Omar, ¿puede ampliar para ver quiénes tienen la inquietud? En lo que le digo a Che, que Monseñor preguntó por ti. Miguel Ángel H., ¿cómo usted le decía? Muchas gracias. Buenaventura tiene una pregunta.
Sí, Su Eminencia, un gusto conocerle. Eminencia es el cardenal, El nomás. cardenal. Excelencia. Bueno, para nosotros, Monseñor tiene un grado superior. Quería preguntarle, o mejor dicho, explicarle algo. Según sus respuestas, la sugerencia que usted dio, exponer el Santísimo en un cenáculo es correcto, porque nosotros tenemos como práctica los jueves en la tarde realizar un cenáculo con el Santísimo expuesto. Entonces, según su versión, no es muy recomendable, pero quería hacerle la pregunta porque lo estamos exponiendo el Santísimo y haciendo los 4 rosarios correspondientes. ¿Qué usted me dice? Bueno, lo primero es que eso es una opinión muy personal mía, desde mi experiencia en la adoración al Santísimo. Y yo pienso que muchas veces se desvía la gente. Por ejemplo, los grupos carismáticos, no tengo nada en contra de los carismáticos, pero hay grupos carismáticos que en un momento de cenáculo o lo que sea, cuando usted viene a ver, empiezan a cantar y a vocear y a predicar, y cuando usted viene a ver, se pierde el hilo. Yo creo que todo es posible, y como lo hacen en los cenáculos, me parece bien, con tal que el centro no sea el rezo del rosario, sino que el centro sea precisamente el Señor que está ahí presente acompañando mi oración. Es Jesucristo el que adora al Padre, y nosotros a través de Cristo, como es una oración litúrgica, adoramos al Padre en Cristo, por Cristo y en Él, como lo hacemos también en la Eucaristía y en el rezo de las horas, porque es un servicio litúrgico. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer con tal que el centro de la adoración sea el Señor, no el rezo de rosario. Que cada uno de los elementos que se añaden, los rosarios que sean, que todo nos lleve a encontrarnos con el gran misterio y a centrar nuestro corazón en nuestra mente, en el gran misterio, con todo el afecto y el cariño en nuestro corazón, en Cristo presente en la Eucaristía. Gracias. Muchas gracias. Omar, ¿tiene alguien más con preguntas? Pedro tiene una... ¿Cuál de los Pedro, el grande o el pequeño? El grande, yo. Adelante, Pedro. Por favor, buenas noches a todos los que no había visto. Señor, en un momento de adoración, por ejemplo, en una capilla o en el mismo templo, que hayan puesto el Santísimo, el ministro de la Eucaristía, ha puesto el Santísimo, no hay diácono, no hay sacerdote. Entonces, cuando llega el momento de retirar el Santísimo, cubre la custodia y traslada el Santísimo con la custodia y la lleva a su lugar. ¿Así debe hacerlo o hay otra normativa? Si es un ministro un ministro de la Eucaristía, ya sea presidente de asamblea, ya sea ministro de la Eucaristía, etcétera, si no es sacerdote ni diácono, entonces puede hacerlo también. El peligro es cuando algunos de ellos en algunas comunidades quieren terminar la bendición como si fuera el diácono o el sacerdote, haciendo la bendición con la custodia grande hacia la gente o con el copón. El que no tiene ministerio sacerdotal o diácono no puede hacer eso, porque no le compete por su ministerio. Entonces, hace las oraciones y simplemente coge el copón envuelto, como usted dice así, con los paños sagrados y los retira al sagrado. Con la custodia, con el Santísimo puesto en la custodia, o retirando el Santísimo de la custodia, poniéndolo en el portaviático y trasladándolo por separado o tapándolo. ¿Cómo es que debe? Si tiene portaviático, si es una custodia, entonces tiene el portaviático al lado, entonces lo deposita en el portaviático y lo retira en el portaviático. Okay. Y si es un copón, a veces no tienen custodia, entonces ponen el copón
exponen el copón y luego cogen el copón con los paños sagrados y van y los retiran al sagrario. Muy bien, gracias. Bien, una última pregunta, Omar. Yo tengo una pregunta. Miguel H. Adelante, H. Sí, monseñor, buenas noches, monseñor. Un gusto de oírle. Igualmente a usted también. Excelente posición. Gracias por fortalecernos con esa charla tan maravillosa como siempre usted la da. Ruégale a Dios que se termine esta mojiganga para que tengamos un día entero de práctica de esto, para que usted vea a dónde vamos a llegar. Bueno, si doblamos rodillas, el Señor nos escuchará. Así mismo, así mismo. Fíjese, monseñor, yo quería hacerle una pregunta, un pequeñito comentario, y es que generalmente, como dice Buenaventura, en la mayoría de los cenáculos se le está dando el centro de la adoración, o a la adoración, no, se le está dando el centro de la actividad al rezo de rosario. Tan pronto termine el rosario, entonces comienza una misa de clausura. Creo que eso hay que regularizarlo. Si no, dale el centro a la adoración y no al Santo Rosario. No sé si me explico. El centro debe ser simplemente el Señor. El centro del Señor. Si se hace oración, que sea en función del Señor y que sea adoración al Señor. Y Así lo que es. se haga en función del Señor siempre. Y si Sí, con María, si rezando el rosario, sentimos que el fervor y la unión con María nos lleva al corazón de Cristo, pues uno sigue ahí, pero teniendo en cuenta que el centro es el corazón de Cristo. así mismo. Muchas gracias, monseñor. Dios lo bendiga. Siempre suyo, siempre. Muchas gracias, monseñor. Pues vamos a solicitarle a usted que nos bendiga antes de... Nosotros nos quedamos en un breve compartir, pero le pedimos su bendición. Mire, este es un librito chiquito que saqué en forma de cuaderno. No tiene ninguna novedad. No es libro todavía. Yo generalmente hago unos libritos. Esto fue un cuaderno, el número 1. Y lo saqué en un lenguaje sencillo para dárselo a los ministros de la Eucaristía, pero que puede servir también para nosotros, los sacerdotes y los diáconos, como una entrada, una lectura y una búsqueda para profundizar. Sobre todo, que ahí pone el ejemplo de los magos y da una larga explicación siguiendo las palabras del Papa Francisco. Si quieren, les mando algún ejemplar de eso. Ustedes lo ven y lo fotocopian, porque esto fue una fotocopia. Yo no quise llevarlo a la imprenta todavía. Cuando yo lo complete, posiblemente lo saco como un librito. Y entonces tendremos algunos ejercicios también de adoración dentro de este material. Vamos a encargarle al hermano Juan González que nos lo consiga, ya que él está en contacto con Monseñor Tomás Morel y con otros diáconos de allá por su función en el... Yo se lo hago llegar a través de Monseñor, Monseñor Tomás. Okay. O simplemente a la conferencia. O a la conferencia, sí. Muy bien. La conferencia. Pues sí. La bendición, Monseñor. Terminemos entonces saludando a la Madre del Redentor. Señor Jesús, en este sacramento admirable de la Eucaristía, nos dejaste el recuerdo de tu pasión. Concédenos que podamos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La Madre del Cielo, Nuestra Señora de Alta Gracia, guíe y acompañe nuestro camino y nos muestre siempre el corazón suyo. María, tú que conoces nuestras necesidades, habla el Señor por nosotros y por todos los hombres, por los diáconos de Santo Domingo y de todo el país. Tu petición de madre es poderosa y Dios responderá a nuestra esperanza. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les dé la fortaleza que necesitan para el ministerio y un corazón adorador para la gloria de Dios y el crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Abran su micrófono y despidan con su saludo a Monseñor. Gracias, Monseñor. Bendiciones, bendiciones. Gracias, Monseñor. Muchas gracias. Desde Villamella, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor. Desde el Seibo. Le saludamos desde Villamella.
Qué bueno, bien, bien. Desde el Felicidades. fuego, Dios Parece que el siga Espíritu la Santo gracia. ya, que conozco bien. Y de la Así es, consolación también. Gracias, monseñor. Muchas gracias, monseñor. Buenas noches, monseñor. Gracias. Gracias. Ven acá, y ese José Guerrero que anda ahí. No se vayan los demás, que tenemos algunos avisos. La Vicaría Oeste les saluda a todos. Gracias. Monseñor, muchas gracias. Buenas noches. Robin, por favor, Robin Santana. Robin, abre el micrófono. ¿Cuáles son los avisos? ¿O Blas? Tengo una pregunta, Villanueva, cuando tú puedas. Pedro, de este lado. Después, sí. Después de los avisos. Ángel, Sí, Blas. sí, dime, ¿te refieres? A la próxima formación y cualquier otra actividad. Ok, bueno, recordar que nos estamos reuniendo siempre el tercer miércoles Sí. de cada mes. De todas maneras, ya próximamente le avisamos el tema que tenemos y quién nos los va a dar. Es decir, mantengámonos atentos para que podamos mantenernos comunicados. Agradecer sobremanera la participación de todos. Volvamos a vernos cada vez. Es muy importante este tiempo que nos mantengamos juntos. De todas las cosas que dijo Monseñor, paradójicamente, tantas cosas interesantes, me quedó básicamente una en el corazón. Cuando él dijo, Pero déjate ver que yo no te veo, a ver qué es lo que te pasa en la cara. En la cámara. Ahí, Blas. Ahí. me quedó una en el corazón cuando él dijo, un ministerio, un ministro, un diácono sin adoración puede quedarse en el aire. Dicho con una palabrita como tan sencilla, tan cosa, un diácono que no adore puede quedarse en el aire. Bueno, vamos a tratar de aterrizar porque quedar en el aire debe ser un poquito difícil, como que se queda uno. Y ha sido muy interesante. Tomé varias notas. Yo creo que estaba grabado. Estuvo grabada la charla. Sí, sí. Sí, está grabada. Está grabado. Bueno, yo creo que hay una mucha riqueza en toda la información que nos ha suministrado. Mantengámonos unidos para nuestra fuerza. Y felicidades, que se vayan ahora a celebrar los hermanos de San Esteban. Sí, Pedro el Grande. No, eso mismo que preguntó Blas, si lo habían grabado, Sí. entonces, si pueden enviar ese pequeño audio, envíenlo por favor, porque nos va a enriquecer, porque uno va a sacar de ahí alguna notita que nos puede ayudar. Si pueden enviarlo, que no haya ningún inconveniente que lo envíen, entiendo yo. No, Omar. No. Hay un canal de YouTube que se sacó hace un tiempecito en donde se están colocando todas las formaciones de todos los meses. O sea que esto se edita y ya en el día de mañana estará disponible para todos. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Les voy a copiar en el mismo chat ahora el enlace para que lo vean. Y en Diaconía ese de Omar también. Por favor. Gracias. Ok, Lorenzo Durán tiene una pregunta. Levantó la mano. Hermano Lorenzo, el micrófono. Hola. Buenas noches para todos. Buenas noches. Póngase camisa, compadre. Más que nada es una inquietud. Que te ponga camisa, compadre. Dijo. Se ponga camisa. Sí, me disculpan por la postura. Es una inquietud con respecto a una de las notas del hermano Blas. Y es con respecto a que si el diácono no vive adoración, está en el aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos diáconos? Bueno, por lo menos conmigo, que mi parroquia solamente se hace adoración en la cuaresma, al terminar la cuaresma, para la Pascua.
durante el resto del año no se hace adoración. Por lo menos la poca experiencia que yo tengo de adoración la he vivido en otras parroquias. Y me gustaría saber si hay otros diáconos que están en esa circunstancia. A la espera. ¿Algún diácono? Si puedo decirle algo a Lorenzo. Sí, Juan Rivas. Mira, yo creo que en ese sentido, no es que yo estoy viviendo eso, porque gracias a Dios nosotros hacemos adoración los primeros jueves y viernes, por el tema de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús también. Pero solamente decirle a Lorenzo que pudiese él tomar la iniciativa en su parroquia y proponer eso al Padre, porque no solamente se va a beneficiar él como ministro ordenado, diácono, de esa adoración. Y también, independientemente de eso, también está, me imagino, que su capilla, porque tú simplemente puedes ir a visitar tu capilla y adorar al Santísimo ahí, aunque esté en el sagrario, está ahí, independientemente de que esté en una custodia o un copón. Así que eso es lo que humildemente te puedo decir. Gracias, hermano Juan. Pero hay un dato que quizás desconozca. Y es que en mi parroquia solo se celebra los domingos. Y no hay capilla. O sea que es un poquito... Bueno, ya eso es otra cosa. Sí. Fíjense bien. Ya eso sí es... H tiene una... Sí, fíjense. Hay un santo, no recuerdo el nombre ahora porque tiene el nombre rarísimo, que dice que un día sin oración es un día perdido. Y el diácono no puede darse el lujo de estar un día sin oración. O sea, hay muchos métodos, hay muchas formas de cómo entrar en tiempo de oración. Es un asunto de uno dedicarse, de darle tiempo y verdaderamente pedirle al Señor que le dé esa potestad, vamos a decir, para que pueda decidir un momento de oración en su vida, sea en la parroquia, sea en su casa o sea él personalmente. Y otra cosa importante es recordar que tenemos los rezos de laudes. Por la mañana tenemos las laudes, tenemos la completa en la noche, tenemos dos momentos de oración, a iniciar la mañana, al terminarla el día, y durante nuestro trabajo acostumbrarnos nosotros a entrar en adoración con el Señor con una pequeña ejaculatoria en nuestro interior, nosotros tranquilos, y estamos adorando. No tenemos que esperar el domingo, se nos puede hacer tarde. Perfecto. Piantini, sobre su salud, ¿cómo está usted? El micrófono, Piantini. Damaso. Ajá. No se escucha, Piantini, todavía. Damaso, apagó la cámara. Me retiro, se me está acabando la batería. H, muchas gracias por su participación. Ya gracias a ustedes. Estamos en un momento de compartir y bueno. Hasta la próxima. Conecta el celular, H. Damaso estaba por hablar, pero entonces él no abre el micrófono. Ok, hasta la próxima. H, saludos a su esposo. Sí, me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? A ver, muchas gracias, pues, por su invitación. Gracias a Monseñor Valentín. Y es muy importante todo lo escuchado que nos revive en nuestro ministerio y principalmente el estudio que él nos dice que ustedes directivos van a preparar. Esperamos que nos llegue aquí a nuestra Vicaría Oeste para darle a los demás hermanos ese informe de Monseñor Valentín para seguir adelante en este ministerio, que no lo hemos elegido nosotros, sino que lo vemos muy claro en Juan 15:16, que es el Señor que nos elige en este camino. Gracias, pues, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano Damaso. Final Pichardo. Bueno, a mí me resta agradecerle a ustedes la gentileza de haberme invitado.
Estoy en otra diócesis prestando servicio por el asunto familiar que ustedes conocen. Pero le agradezco realmente lo que esta invitación, porque estas formaciones realmente nos nutren, nos ponen en sintonía con lo que quiere la iglesia de nosotros. Y es algo que nunca nos lo debemos perder. Muchas gracias, hermano mío. Muchas gracias. Lorenzo, otra vez. Muy agradecido a todos. Se quedó levantada la mano, pero no. Ah, ok. Bueno, pues Omar Payano acaba de publicar el canal de YouTube. Omar, ¿alguna explicación? No, solamente con dar un clic en el enlace pueden acceder, y de todas maneras lo que voy a hacer es que te lo voy a mandar a ti para que en los diferentes chats de las diferentes vicarias también lo puedan compartir por los chats de WhatsApp. Bueno, pues muchas gracias, Omar. Gracias por tu participación, tu cooperación siempre generosa, puntual. Blas, pues llegó el momento de despedirnos. Bueno, nada, buenas noches y esperamos vernos el próximo tercer miércoles. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Uy.